Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras, mamá, esposa. Soy la host de este podcast y les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo hoy. Este es el episodio número 31 y se llama Milán, el mundo del diseño interior como nunca antes visto. El episodio de hoy es la continuación del episodio número 25 en el que les conté que el universo, cuando apliqué a las becas para la maestría, me cerró la puerta de Australia, pero me abrió las puertas para Milán. Y en ese momento lo tomé como una oportunidad. Si no han escuchado ese episodio, ahí les cuento todo cómo fue el proceso de aplicación para las becas, pueden ir a escucharlo. Y ahora, en el episodio de hoy les quiero contar específicamente de Milán, de mi experiencia en Milán, de cuando llegué a Italia. Milán es la cuna del diseño, para las que no saben, para mí fue mucho más que eso, porque Milán fue el lugar donde mi visión profesional se fusionó finalmente con mi sensibilidad energética, con toda esa parte espiritual que yo ya estaba trayendo, que no sabía cómo conectar en mi vida profesional. Nos han enseñado que el diseño es mucho hacia la lógica, la estética, la armonía, dejando de lado toda esa otra parte mucho más profunda. Pero en Milán, que es la capital mundial de la elegancia, del diseño, aprendí que el diseño va mucho más allá. El diseño en realidad comprende muchos temas importantes, comprende temas como arte, cultura, las experiencias sensoriales, la parte emocional, son todas estas cosas que van haciendo que el diseño sea muchísimo más potente. No es solo la parte estética y la parte funcional, en realidad el diseño es algo que comprende muchísimas cosas, por eso es tan especial, ¿no? Hoy les voy a contar cómo haberme ganado la beca para el Instituto Marangoni, que es muy prestigioso, es conocido mundialmente por todo lo que tiene que ver con diseño, diseño de interiores, diseño de producto, diseño de superficies, diseño de moda, es muy famoso por la parte de moda. Y vivir en Milán, al tiempo que estaba teniendo esta experiencia de mi maestría, cambiaron para siempre mi forma de diseñar y mi forma también de ver el mundo y de relacionarme con el mundo, de relacionarme con mi entorno. Así que si tú sueñas con una vida rodeada de belleza, armonía, propósito, este episodio es el mapa para que empieces a refinar tu propia mirada hacia el diseño y hacia tu entorno. Si sueñas con esa sofisticación de diseño, con el Made in Italy, con toda la parte sensorial y emocional que aprendí en toda esta etapa de mi vida, o si tu negocio necesita ese toque de armonía y de poder llevar tu propósito coherentemente con tu marca, estoy aquí para contarles y para guiarlos en este proceso. Estoy amarrando este episodio de Milán con la parte de lo que hago con mis clientes en diseño interior holístico, porque esta experiencia en Milán me marcó mucho también mi forma de diseñar, mi forma de relacionarme con mis clientes, de relacionarme con mi trabajo y de entender mi servicio como algo que va mucho más allá de lo bonito y de lo funcional. Yo lo que hago es que a mis clientes les ayudo a crear un hogar donde cada textura, cada pieza tiene una intención, tiene un alma, tiene un propósito, tiene una conexión sensorial con nosotros, también emotivamente o con nuestro sistema nervioso. Y la idea con este episodio es poder llevar esa sofisticación de Milán al bienestar diario, amarrar esa idea de todo lo que aprendí en Milán y traerlo a nuestro bienestar de nuestro día a día. En cuanto a la parte de coaching y de emprendimiento y marca personal, yo aplico también esta misma sensibilidad a la parte de negocio. Ayudo a mis clientes a que sus marcas reflejen una identidad refinada y que esté alineada con sus valores. Eso es el centro de mi servicio, para que se puedan convertir en un imán para clientes que buscan esa misma sofisticación y esa misma profundidad. Profundidad en la comunicación, profundidad en la conexión. Ahora sí, entramos en la experiencia. Ganarme la beca al 100% del Instituto Marangoni fue un sueño hecho realidad. Fue como un regalo del universo, que el universo me mostró que estaba en el camino correcto, que los sueños están ahí por algo y que si uno se atreve a tomar acción, a buscar las oportunidades, también las oportunidades llegan y después las cosas se dan para que uno pueda realizarlas, para poder empezar a realizar esos sueños un paso a la vez.
Fue un momento muy importante para mí, no solo por el prestigio global del Instituto Marangoni y por todo lo que aprendí en mi maestría, porque fue espectacular. Yo amé mi maestría, es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, sino que también estaba inmersa en Milán, entonces era la unión de las dos cosas, era la unión del Instituto Marangoni con toda la parte de diseño, estar siempre pensando en diseño, hablando de diseño, viendo diseño, y por el otro lado, vivir en Milán, que en sí Milán es diseño, las personas, cómo se visten, las tiendas, las vitrinas, las calles, donde uno vaya, siempre hay diseño, los eventos. Era muy lindo poder experimentar las dos cosas al tiempo y poder empezar a ver el diseño como una cosa mucho más grande, no solo como una cosa específica que quería hacer yo en mi vida profesional, sino una cosa que realmente está presente en nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestro día a día, de todas las maneras, porque si ustedes piensan, cada producto que tienen en su casa fue diseñado por alguien. Cada cosa, cada textura, cada tejido, cada tela, todo es diseñado. Los muebles, incluso todos los aparatos electrónicos que usamos, incluso los computadores, los celulares, todas las cosas en nuestra vida, en nuestras casas, todo está diseñado, a menos que sea completamente natural o lleva un diseño detrás. Así que la experiencia en el Instituto Marangoni me ayudó a ir mucho más allá de la funcionalidad, me ayudó a dar ese paso que me faltaba después de la arquitectura para ir mucho más allá de la funcionalidad y abrir mi sensibilidad. Yo, como les he contado en otros episodios, soy una persona muy sensible, soy altamente sensible, también por todos mis signos Cáncer, Piscis. Además, soy muy sensible en cuanto a la energía, los espacios, y esta maestría me abrió esa ventana que me faltaba hacia la sensibilidad para poder conectar las texturas con las emociones. Aprendí, por ejemplo, que el terciopelo no es solo suave, transmite lujo, transmite contención. El lino no es solo ligero, comunica calma, naturalidad. El algodón nos acerca también a la naturaleza, al sentirnos abrazados. Es aprender a ver los materiales que tenemos a disposición, las texturas que tenemos a disposición, por ejemplo, la piedra, la madera, tienen características completamente diferentes. Cuando uno lo toca, por ejemplo, un mármol es frío, duro. Cuando uno toca la madera es blanda, es cálida. Obviamente blanda en un sentido figurado porque no es como la plastilina, pero blanda en que es mucho más blanda como material que el mármol, por ejemplo, o que otras piedras naturales. Entonces fue empezar a ver cómo cada elemento tiene una propia energía, un propio espíritu, una propia alma que habla por sí sola, y empezar a poder jugar con esos elementos para crear entornos, para crear nuestros entornos, nuestros hogares, para poder crear esas sensaciones que queremos nosotros sentir en nuestro día a día. Otra cosa muy importante de la parte del Instituto Marangoni fue la parte de aprender que el diseño no es efímero, que no se diseñan solo cosas para un momento y listo, sino que es la unión de la vanguardia con la maestría artesanal y con la historia, porque hay muchas cosas que traen muchísima tradición detrás, y así las veamos muy innovadoras, muy de vanguardia en el momento, hay muchas que llevan años y años y años que se han ido trabajando y han ido evolucionando, y el diseño está ahí. El diseño también está en toda la parte de tecnología, de materiales, de sistemas de producción. Entonces es empezar a pensar eso también cuando uno diseña algo, cómo se va a construir y quién lo va a hacer, cuál va a ser el material, qué características tiene. Entonces es siempre como un conjunto de cosas que uno va descubriendo. Y me enseñó también que todo tiene una intención. A veces la intención es puramente estética, a veces es puramente funcional. A veces, como hago yo en la parte holística, y por eso es holístico, no, no escojo solo una intención, sino que es una intención emocional, pero que para llegar ahí tengo que mirar muchos otros ingredientes. Entonces está, por ejemplo, la parte de iluminación, está la parte de colores, está la parte de materiales, está la parte de texturas, está la parte de layout. Entonces son muchas cosas que se van juntando con una sola intención de crear un ambiente que soporte nuestro bienestar, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces también por eso es un tema complejo, porque hay que ir viendo y hay que ir poniendo todo como un rompecabezas. Milán también me enseñó la atención al detalle, cómo empezar a ver eso, cómo cada cosa está pensada, está hecha con atención, con cuidado, y todo ese Made in Italy que hay también acá, la cultura que hay alrededor de ese Made in Italy, que es esa idea de hecho en Italia, porque es una tradición de muchísimos años, y que el hecho de ser hecho acá da muchísimo valor
también a los objetos o a las cosas que se diseñan. Y esto, juntándolo con la parte holística, me enseñó que la belleza es una herramienta para elevar la calidad de vida, es una herramienta para comunicarnos con nuestro sistema nervioso, es una herramienta para elevar nuestro día a día. Y con eso no es un lujo, sino es una necesidad del alma. Es la forma en que nos comunicamos nosotros con el mundo y el mundo con nosotros. Es ese primer acercamiento directo entre nuestro cuerpo y nuestro espacio. Así que vivir en Milán fue una maestría constante. No fue solo la maestría desde el punto de vista educativo en un instituto educativo, sino desde el punto de vista personal también, porque el vivir en la ciudad, el vivir en Italia, el finalmente sumergirme en la cultura, me ayudó con muchísimas cosas. Una cosa importante que les quiero contar también es que Milán, una vez al año, se vuelve una galería de arte y diseño y ayuda a refinar el ojo, ayuda a refinar el gusto. Este evento se llama el Salone del Mobile. Es un evento enorme, es la feria más grande del mundo en cuanto a diseño, diseño interior y diseño de producto, diseño de superficies, también todo lo que tiene que ver con el mundo del diseño. Y vienen marcas de todo el mundo, hay una feria enorme, cada marca tiene su stand, hacen experiencias inmersivas, puede interactuar con el entorno, hacen muchos stands también donde uno puede ver los diferentes productos, el proceso de producción, hay cosas súper creativas, cada año también cada marca hace cosas increíbles, se esfuerzan de verdad por traer esa parte de vanguardia y mostrar no solo el producto final, sino, como les cuento, un poco la historia, un poco la parte de diseño, la parte del proceso creativo, la parte del proceso, sea de diseño, sea de producción. Y hay muchas que usan también el tema del arte que empieza a fundirse con el diseño y crean, por ejemplo, instalaciones que son como artísticas, pero de diseño, entonces es como todo junto. Y está por toda la ciudad, porque el Salone del Mobile es una feria, pero existe también el Fuori Salone, que quiere decir como afuera del Salone, que es esta feria, que es por toda la ciudad. Entonces diferentes barrios de Milán se preparan en diferentes showrooms, en casas, en muchos edificios durante el año, están cerrados al público y abren sus puertas con las exposiciones más espectaculares para ver todo esto. Entonces es una semana al año donde la ciudad se vuelve loca, todo por diseño, donde los precios se van al cielo, porque quedarse una noche en Milán empieza a costar muchísimo, porque vienen personas de todo el mundo, porque ahí está el corazón del diseño, ahí está el corazón de lo nuevo, de lo que viene de vanguardia, de lo último en tecnología, lo último en diseño, lo último en toda la parte de diseño interior, de diseño de producto. Entonces es súper interesante, también de arte, hay cosas muy, muy innovadoras de la parte de arte y tecnología también, porque es todo junto, ¿no? Es como una cosa multidisciplinaria en donde la línea es muy delgada entre una cosa y la otra. Es de verdad una experiencia espectacular y bueno, se la recomiendo, si algún día pueden venir, es de verdad increíble. Otra cosa importante fue la experiencia cotidiana en Milán, entonces sí existen como estos eventos especiales y los showrooms y algunos barrios increíbles que están muy dedicados al diseño, pero también está esa parte de la vida cotidiana donde Milán me abrió los ojos a un mundo completamente nuevo, porque la gente vive el diseño, la moda, el packaging, uno ve por todas partes todo esto, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en los restaurantes, la forma en que diseñan los platos con la comida, por ejemplo, también está esa parte del diseño de presentación. Es increíble ver cómo todo se va juntando, cómo hay esta atención por el detalle, hay esta atención por la estética, por la calidad, por el diseño. Y es hermoso ver eso, es increíble poder vivirlo, poder experimentarlo. Esto me enseñó que con la intención podemos invitar el diseño a nuestras vidas en nuestro día a día. Por otro lado, antes de terminar, les cuento que Milán fue muy importante en mi vida. Ahora haciendo un paréntesis en la parte personal, porque en Milán fue que conocí a mi esposo. Fue donde nos conocimos. Al principio yo no hablaba italiano. Yo cuando llegué a Italia yo no hablaba una gota de italiano. Yo me acuerdo que para mí era una pesadilla tener que ir al banco, tener que ir a comprar cualquier cosa. Me acuerdo una vez que fui a comprar los tiquetes para el bus y para el metro y sudaba porque no sabía cómo decir las cosas. Había fila detrás mío y estaba súper estresada tratando de comunicarme y nadie me entendía hasta que alguien vino y me ayudó. Entonces me acuerdo, por ejemplo, cuando iba al banco, que yo hablaba en inglés y la gente no me quería responder, no me querían responder en inglés, entonces me hablaban en italiano, que menos mal yo siempre he entendido, pero no sabía hablar. Entonces yo entendía, respondía en inglés, pero era el bloqueo de comunicación que al principio fue muy duro para mí. Conociendo a mi esposo fue maravilloso porque aprendí con él y de una me solté y en pocos meses ya hablaba fluido, pero con él al principio fue igual, nos comunicábamos que él me hablaba en italiano y yo le respondía en inglés.
hasta que poco a poco yo fui aprendiendo italiano y ya las cosas fueron evolucionando, que por ejemplo yo le hablaba en italiano, pero le escribía en inglés porque todavía no era capaz de escribir en italiano, siempre solo en el celular porque el celular me corregía, hasta que aprendí ya también la parte escrita, hasta que empecé a aprender y bueno, ahora ya mi vida prácticamente es toda en italiano. Yo a mis hijos sí les hablo español porque para mí es súper importante que ellos puedan hablar español, que se comuniquen desde que nacieron les hablo español, ellos hablan, entienden, prefieren en italiano obviamente, pero saben que conmigo es en español, me hablan y es un aprendizaje continuo. Una de las cosas que creo y que es muy importante no es solo importante que se puedan comunicar con mi familia, con mi hermana, con mis papás, sino que también yo creo que gran parte de la cultura se transmite a través del lenguaje. Los diferentes lenguajes tienen cada uno sus características. Hay cosas que uno puede decir en una lengua que no puede expresar exactamente igual en otra. Para mí siempre ha sido importante eso, que ellos, a pesar de que soy extranjera viviendo en el exterior, poder transmitirles también partes de mi cultura, partes de mí como persona también, como de mi experiencia personal y una de las formas más lindas es esa, a través del lenguaje. Entonces sí, en esta paréntesis fue también Milán la que me dio la oportunidad de conocer a mi esposo, de quedarme. Yo tenía pensado quedarme de pronto un año o dos, quería buscar trabajo después de la maestría, pero al final conocí a mi esposo y de una fue amor a primera vista. Los dos sabíamos desde el principio que teníamos un plan de vida juntos, que queríamos formar una familia, tener hijos, entonces las cosas se fueron dando muy fácilmente y a pesar del lenguaje, por ejemplo, que uno dice cómo hacíamos al principio para comunicarnos y yo pienso ahora hacia atrás y digo qué situación un poco simpática pero difícil porque era difícil comunicarnos al principio, yo no sabía cómo decir muchas cosas, él tampoco, entonces había esa parte de comunicación que eran dos idiomas cuando salíamos y él me hablaba en italiano y yo le respondía en inglés, la gente nos miraba un poco raro, pero era nuestro modo de comunicarnos hasta que pues yo aprendí italiano, él también ha aprendido ya muchísimo español, habla también español. Es muy lindo eso, y ver también cómo esa transformación y pues agradeceré siempre a Milán y a Italia que fueron los que me dieron esa oportunidad de conocerlo a él y con él de formar nuestra familia. Todas esas experiencias se unieron como un rompecabezas y Milán me dio la disciplina y la sofisticación técnica también, desde la parte del punto de vista del ojo por el detalle. Es algo que siempre he tenido. Yo siempre he sido como muy pragmática, muy rígida en ciertos modos, muy perfeccionista, pero Milán me regaló esa atención a lo importante, no solo ser perfeccionista porque sí, sino mirar dónde realmente vale la pena tener atención al detalle y cómo unir eso en mi práctica, en mi trabajo y pues mi día a día también. Mis viajes también a Asia, entonces todo fue juntándose ahí y mi camino personal, entonces fueron lo que me habían dado la sensibilidad energética y holística y esta fusión es el corazón de mi práctica. Este podcast, la idea es contar toda esa historia para contarles también por qué hago lo que hago, por qué hago las cosas como las hago, porque soy como soy, como todas las piezas al final cada parte de mi vida y cada etapa se han ido juntando en un rompecabezas para crear pues, donde estoy hoy en día y la idea es seguir transformándome hasta el final. Y con esto también mi invitación es para ustedes, es que ustedes también empiecen a reflexionar sobre su propia historia, a ver esas partes de su vida, a ver esas experiencias importantes, qué es lo que les han entregado, cuáles son las enseñanzas, las han impulsado a hacer qué, a tomar acción en qué, a sus sueños, cómo se van juntando todas esas piezas de su vida, porque al final este podcast es solo un espejo de lo que han sido mis experiencias, pero lo que son para ustedes, las de ustedes, para que las puedan ir juntando y puedan ir viendo también como esos patrones y esas cosas que las han traído a donde están hoy en día. Como invitación, les dejo la pregunta, ¿qué parte de tu vida o de tu hogar está pidiendo más intención? Con esa intención, ¿no? Que me regaló Milán, que vi la intención plasmada en las cosas, les pregunto yo a ustedes eso. Esa es la invitación de hoy, reflexionar un poco sobre esta pregunta y cómo podrías inyectar un poco de arte y cultura y diseño en tu rutina diaria. Empezar a ver los objetos también como eso, como objetos de diseño y no solo como cosas funcionales que te sirven y te ayudan. Por ejemplo, acá detrás, perdón, es que la cámara está volteada, acá detrás tengo esa lámpara espectacular, es un mijito, es una pieza muy famosa, tengo también muchísimas cosas, pueden ver, perdón, la cámara está al revés, en, en mi shelf, que tengo varios objetos de diseño, cosas de tradición, está el vaso de Alvar Aalto, y son cosas que a mí me van regalando también felicidad, me encanta tenerlas, me encanta verlas, me regalan tranquilidad, yo soy una apasionada del diseño, obviamente,
y veo eso, pero son objetos que cuando los veo conecto con ellos, me gustan, me divierten, me hacen sentir bien. Entonces es eso también, no el diseño en sí del objeto solo como objeto, sino qué te hace sentir, qué te comunica este objeto, qué te está mostrando de ti mismo. Me encantaría leer sus reflexiones sobre este tema. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este nuevo episodio. Les mando un abrazo grande. Nos vemos en nuestro próximo episodio.